Pues muchas gracias por seguir acompañándonos. Vamos a continuar con las labores del primer coloquio organizado por el Consorcio de Doctorados en Ciencias Sociales, aquí en la sede del Colegio de Jalisco. Y para cerrar las actividades de estas dos intensas jornadas, vamos a hacerlo con broche de oro, con la conferencia magistral de cierre de la doctora María Marta Coliñón Borivar. Ella nos va a presentar en esta ocasión un tema que va acorde pues con toda la línea de los trabajos que se estuvieron presentando. Ella nos dictará la conferencia Claves para la producción de conocimiento, una metodología reflexiva. Para ello, y antes de cederle la voz, me gustaría pues compartirles una breve semblanza de su destacada trayectoria. La doctora María Marta es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, maestra en Educación por el ITESO y licenciada en Ciencias de la Comunicación por ese mismo centro de estudios. Ella ha sido profesora e investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Sus líneas de investigación giran alrededor de las prácticas y escenarios en torno a la educación, la salud, la sexualidad, el cuerpo y el género. Es autora y coautora de diversos artículos, 15 capítulos de libros, así como coordinadora de la obra La vida amorosa, sexual y familiar en México, herencia, discurso y prácticas, publicado por la Universidad Iberoamericana. También cabe señalar que ha tenido una amplia trayectoria como coordinadora de distintos departamentos y áreas académicas. Incluso ella fue también coordinadora del doctorado en estudios científicos sociales en el ITESO de 2012 a 2017. Entonces, bueno, pues estamos listos para escucharla. Doctora, sea bienvenida. Muchísimas gracias, Jill. Antes que nada, muy buenas tardes a todos ustedes. Imagino perfectamente lo que significa estar aquí 5:30 de la tarde después de 2 días intensos de trabajo, así que procuraré que no se les haga muy pesado. Y de una vez quiero agradecer profundamente la invitación. No está quien, como dijimos, bueno, el culpable, el encaminador de almas, ¿no? De esta invitación, pero realmente me siento muy, muy honrada de haber sido invitada por este consorcio de doctorados a esta invitación a pensar en voz alta sobre algunas cuestiones que me parecen centrales en el proceso de investigación doctoral en ciencias sociales. Cuestiones que hoy me da el gusto, digamos, de plantearlas como claves para la producción de conocimiento, es decir, como objetivo central de nuestras investigaciones. Traigo un texto que iré viendo los tiempos y voy a ir cortándolo para que no se duerman. Si veo alguna señal de que es verdaderamente tremendo, ahí le paramos y nos vamos y nos tomamos un café, ¿ok? Bueno, de principio quiero ofrecer algunas disculpas porque voy a poner algunos ejemplos muy relacionados con la línea de investigación que yo trabajo desde hace muchos años, que tiene que ver con cuestiones de la construcción sociocultural de la sexualidad, el cuerpo, el género, etcétera. Pero voy a ir intentando, digamos, hilar un poco con el objetivo mismo de este coloquio, ¿no? Para poder, digamos, resonar con sus propios pensamientos. Lo que hoy quiero compartir con ustedes son reflexiones y pensamientos que intento colocar de forma ordenada como puntos o nodos que pudieran tocar sus propios procesos de investigación. Son reflexiones que comparto hoy aquí con ustedes como una invitación a construir nuevos escenarios y nuevas perspectivas, a ajustar nuestras miradas para darle cabida a imágenes y realidades incómodas, molestas, fuertes, violentas, pues la situación crítica y compleja del mundo social y material no puede dejarnos indiferentes como miembros de comunidades académicas y particularmente como investigadores de lo social. He pensado ordenar esta conferencia en 3 momentos para cerrar con una puntualización de lo que denomino las claves. El primer momento está centrado en lo que denomino la producción del conocimiento, el segundo momento lo estará en cuestiones de índole metodológico y el tercero será puntualizaciones sobre la reflexividad. Por ello quiero plantear estas reflexiones como una invitación a dejarnos interpelar por un mundo en movimiento, en transformación, y que además se está quebrando, que se está cayendo a pedazos.
y que requiere de nosotros, doctorantes, profesores e investigadores, pensamientos y miradas críticas y valientes para rescatarlo y reconstruirlo. A lo largo de mi trayectoria académica me he dejado seducir por una cuestión que se ha convertido en central para entender el mundo actual, la sexualidad contemporánea, deconstruida analíticamente en los cuerpos que la viven y la expresan, en las subjetividades que se configuran en las prácticas y los discursos, en el orden sociosexual que la estructura y en las violencias que se detonan ante las disidencias, en la configuración del género, por ejemplo. He querido anclar mi inquietud por este mundo en conflicto permanente para hacer vida la interpelación de aspectos incómodos y violentos del mundo social, para entonces asumirlos como un reto, como una apuesta de mi quehacer investigativo. Es lo que quiero hoy recuperar aquí con ustedes para atender desde nuestras trincheras este mundo y su tejido social roto, fracturado, violentado, que enfrenta condiciones cambiantes, desafiantes y en permanente transformación. Aceptando que cualquier aproximación a una explicación científica de la situación del mundo social es solo eso, una aproximación, nunca una verdad inamovible. Si bien parto de un reconocimiento del peligroso debilitamiento y la grave descomposición del tejido social de nuestras sociedades contemporáneas, quiero también expresar mi profundo reconocimiento y mi profunda esperanza de la urgente necesidad de pensar la imposibilidad de lo imposible, es decir, de pensar la posibilidad de cambiar el rumbo y del orden de las cosas, a través de nuestra producción de explicaciones y comprensiones de los fenómenos y las realidades sociales. Observar para comprender la posibilidad de cambiar el orden y el desorden social. Estoy cierta que investigar requiere un proceso permanente, centrado en pensar el pensamiento con el que hacemos investigación. Y segundo, que las concreciones metodológicas de toda investigación abrevan en formas estructuradas de entender las ciencias sociales y la producción de conocimiento. Si bien es posible distinguir lo teórico de lo metodológico en nuestros proyectos e investigaciones, existe entre estas dos dimensiones una relación dialógica constitutiva. No es posible comprender la construcción de nuestros objetos de estudio sin reconocer que la línea de pensamiento teórico-conceptual tiene su correlato en las elecciones de marcos, perspectivas y métodos de producción de información. 1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de producir conocimiento? Quisiera iniciar esta parte entrando por la puerta falsa, es decir, intentar aproximarnos al significado de la producción de conocimiento en procesos de investigación doctoral y postdoctoral desde lo que no es. Producir conocimiento no es repetir el conocimiento construido por otros. No es usar o aplicar el conocimiento producido por otro. Y tampoco no es saber algo, ni creer algo. Tomo de Vincent Figueredo lo siguiente. Los mesopotámicos no conocían demasiado bien la anatomía ni la fisiología humanas, porque un tabú religioso les impedía realizar disecciones en humanos. Su relación con las enfermedades y la muerte era más espiritual que fisiológica o anatómica. Creían que el corazón era la ubicación del intelecto, el hígado de la afectividad, el estómago del ingenio y el útero de la compasión. El cerebro no aparece mencionado en su literatura médica. Creían que los trastornos neurológicos y psiquiátricos, como lo que hoy conocemos como epilepsia, derrame cerebral, depresión o ansiedad, eran causados por dioses y demonios iracundos que martirizaban a los pobres desafortunados. Y eran los curanderos religiosos de los templos los que se encargaban de curar estas aflicciones. Producir conocimiento, hasta ahí la cita. Producir conocimiento es pues una práctica subjetiva y social, un proceso intelectual, científico, exigente, que realiza un sujeto que experimenta la existencia de un objeto valorado como relevante, que construye un sentido sobre la existencia de este y construye propuestas explicativas sobre el mismo objeto, sus expresiones, su existencia y sus relaciones con el mundo social. El conocimiento es el resultado del proceso intelectual. Desde la filosofía podemos comprender que conocer un objeto implica saber algo acerca de él.
y es preciso haber tenido una experiencia personal y directa, es decir, haber estado en contacto, haber estado familiarizado con ello. Antonella Faghetti dice: los seres humanos tienen la capacidad de conocer su entorno por medio de sus facultades de percepción. Aprehenden el mundo, lo analizan y construyen conocimiento en torno a él. La construcción de conocimiento involucra la simbolización. La aprehensión del mundo y la transformación de lo aprehendido en símbolos dependen también de la capacidad de la mente humana de conocer por analogía y del pensamiento de establecer analogías. Hablamos de producir conocimiento entonces cuando el sujeto significa, es decir, cuando da sentido específico a los datos que constituyen el objeto de su indagación. Hablamos de producir conocimiento cuando vamos más allá de esos datos, que podemos recuperar, por supuesto, de diversas fuentes. Es decir, cuando hacemos hablar a los datos en un diálogo intelectual, conceptual y analítico. Dice Luis Villoro que conocer realmente un objeto supone formarnos un cuadro general de cómo es el objeto y no solo de cómo aparece a la aprehensión inmediata. Hasta aquí la cita. Esto implica que de alguna manera el proceso de formación e investigación doctoral y postdoctoral ha de garantizar, si es que algo puede garantizarse en los procesos educativos, que los sujetos en formación, los investigadores, vayan siempre más allá de la aprehensión inmediata del objeto, es decir, que vayan más allá de esos datos o rasgos que se pueden percibir y que construyan relaciones significativas entre los datos, las informaciones y los rasgos que se obtienen en esa interacción con el objeto y sus circunstancias. Producir conocimiento es entonces formular una propuesta de construcción del objeto en cuestión, indagando sus rasgos, expresiones y condiciones de existencia. Como yo me dejo tentar por la inteligencia artificial, no pude dejar de preguntarle, ¿qué es la construcción de conocimiento? Y claro, la inteligencia artificial me dice, producir conocimiento, cito, refiere al proceso mediante el cual se generan nuevas ideas, teorías, descubrimientos o información que contribuyen al avance del conocimiento en un determinado campo de estudio. Esto puede implicar la realización de investigaciones, experimentos, análisis de datos, revisión de literatura, entre otras actividades que permitan llegar a conclusiones y generar un aporte significativo al conocimiento existente. Hasta ahí la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el proceso específico, entonces, para producir conocimiento? Es un proceso que debe iniciar con la identificación de un problema, que sigue con una revisión del conocimiento producido anteriormente y para de ahí pasar a la formulación de una pregunta para que guíe el proceso. Es decir, no solo qué se quiere saber sobre X, sino qué se necesita saber para conocer de eso. Digamos que con esta información podemos pensar entonces que lo que tenemos es un objeto de interés y una focalización, es decir, una pregunta. Lo que sigue, como todos ustedes saben, estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales, hay que iniciar el proceso de diseño y elección de las mejores herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas para trazar el camino que ha de llevarnos a producir conocimiento. Es un ejercicio que requiere no solo conocer el terreno que se pisa, sino también los diversos bagajes que se han propuesto para trazar el camino y producir conocimiento. Sin embargo, es un ejercicio que requiere creatividad, apertura, flexibilidad y mucha dosis de reflexividad. De esto hablaré más tarde. Para nosotros, investigadores en el campo de las ciencias sociales, el proceso de investigación que busca producir conocimiento específico sobre algunos objetos relevantes, configuradores del orden social vigente, es indispensable tener en cuenta el contexto social, político, económico, histórico y cultural en el que se desarrolla el fenómeno a estudiar. Es decir, no solo conocer las condiciones de posibilidad de existencia de ciertos objetos y fenómenos, sino asumir que todo objeto o fenómeno se encuentra inmerso en una red de relaciones de poder, sujeto a cierto orden y normas sociales, en relación constitutiva con las estructuras institucionales que le dan forma
y le dan condiciones de existencia. Es decir, nosotros, investigadores de lo social, trabajamos con los objetos que existen, viven y se expresan en un complejo sistema social que condiciona su existencia misma. La producción de conocimiento sobre lo social y sobre nuestros objetos involucra desmantelar, desagregar y descifrar esos anclajes sociohistóricos. Y la producción de conocimiento con estas características requiere una mirada y un enfoque y un acercamiento inter y transdisciplinar, ya que el reconocimiento de fenómenos y objetos sociales complejos requiere explorar, aprovechar, comprender los diversos acercamientos disciplinares y construir una mirada distinta para obtener una comprensión mucho más integral de los fenómenos sociales. Este abordaje inter y transdisciplinario solo se vuelve posibilidad de producción de conocimientos si trabajamos con perspectivas metodológicas amplias, mixtas y creativas, que nos permitan primero construir datos significativos a partir de prácticas de obtención de datos en diversas fuentes, a abrir las puertas a la participación sustantiva de los sujetos y a partir de ello sostener un diálogo creativo con el análisis, en el análisis complejo e interpretativo con los mismos. Punto 2. Cuando el camino es la clave para producir. Es la pregunta por lo metodológico. Hablemos ahora de ese aspecto clave del proceso de producción de conocimiento. El momento en que debemos construir el camino para producirlo, es decir, diseñar, caminar, volver a decidir la forma en que queremos acercarnos a esa producción de datos. Los datos son finalmente el material que nos permitirá proponer explicaciones, rasgos, comprensiones del objeto y del fenómeno. No solo son elementos para sostener nuestras ideas, como cuando hacemos afirmaciones en nuestros borradores de tesis y, para afianzarlo, colocamos estratégicamente un extracto de una entrevista. No, esos datos son granos de arena que nos permiten, al dialogar con proposiciones teóricas y conceptuales, construir pilares de acero reforzado que sostendrán nuestro edificio intelectual, es decir, nuestro conocimiento sobre el objeto. De ahí que algunos científicos sociales plantean que los datos deben ser construidos y no solo extraídos, que los datos no son las informaciones diversas que podemos obtener sobre nuestro objeto de estudio a partir de diferentes fuentes. Ellos proponen pensar los datos con D mayúscula, es decir, datos que son resultado de un proceso de construcción de un sentido sobre los datos con minúscula, sobre las informaciones, de una red de relaciones entre varios y diversos datos, sí, con minúscula. Datos con mayúscula sería el resultado del proceso intelectual que hace el investigador al seleccionar, agregar, desagregar, cuestionar, relacionar de formas diversas una gran cantidad de datos de diversas fuentes, pero datos con minúscula. Las ciencias sociales han producido a lo largo de su existencia un conjunto importante de propuestas explicativas, es decir, lo que podemos entender como cuerpos teóricos, y de experiencias analíticas, lo que podríamos entender como cuerpos o acercamientos metodológicos. Todos ellos interesantes, valiosos y potentes, y además que están a nuestra disposición. Ahora bien, esta producción de cuerpos teóricos y metodológicos está referenciada siempre a formas y esquemas particulares de pensamiento, de puntos y lugares de mirada, de producción de conocimiento. De ahí que una actividad central de todo investigador ha de ser conocer y comprender qué formas y esquemas de producción se han construido en diversos campos de saber y además en cuáles abrevamos nosotros y qué esquemas nutren y dan forma a nuestra mirada y pensamiento. Esto nos permitirá encontrar coherencia y consistencia entre nuestros esquemas teórico-conceptuales y nuestras elecciones metodológicas. La forma en que comprendemos teóricamente lo social define y orienta nuestro acercamiento a la realidad que estudiamos. Comparto con ustedes algo vinculado directamente con mi objeto de investigación. Si yo comprendiera teóricamente el género como un sistema binario y por tanto excluyente de formas sexuadas, que organiza el mundo en grupos diferenciados y opuestos de hombres y de mujeres,
a mí me sería prácticamente imposible un acercamiento empírico, es decir, investigativo, a realidades sociales que interpelan esa comprensión, ya que esa comprensión y posición teórica vuelve prácticamente invisible a mi mirada la diversidad de sexo, la diversidad de género y la diversidad de orientación sexoafectiva. Y por lo tanto, vuelve invisibles a todos aquellos sujetos que no respondan o no se correspondan con categorías fijas de hombre y de mujer, o con categorías físicas de lo masculino, de lo femenino, o de lo hetero o de lo homonormativo. Es decir, si yo comprendiera teóricamente el género como un sistema cerrado, ordenador del mundo, me sería prácticamente imposible plantear la existencia de una diversidad sexogenérica como un objeto de investigación, es decir, como un objeto relevante, digno y posible de ser explicado a partir de la diversidad misma y comprendido en toda su complejidad. Aunque, debo decirlo, ciertamente podría plantearlo como un problema social y moral, sustentado en la indagación en la necesidad de atender el desorden sociosexual de las sociedades contemporáneas. Mi abuelo diría, con cierto reproche en sus palabras, cómo se han perdido los verdaderos valores. Bueno, la investigación científica en general y de forma particular en las ciencias sociales se busca la producción creativa de nuevas miradas, de nuevas formas de pensar y de acercarse a la realidad, con el objetivo de producir nuevos conocimientos, nuevas formas de entender el mundo social que investigamos y también nuevas formas de acercarnos a nuevos objetos de investigación. Estamos obligados entonces a conocer todas y cada una de las propuestas teóricas y metodológicas que las ciencias sociales, humanas, naturales y exactas han desarrollado, con las que han producido conocimiento. Y desde ahí, desde ese conocimiento documentado, estamos obligados a interpelar crítica, creativa y rigurosamente esas propuestas para potenciar otras explicaciones y otras formas de producir. Decía Bourdieu que estamos obligados a producir y dar cuenta del poder de un método de pensamiento que tenga la capacidad de construir, es decir, de convertir objetos socialmente insignificantes en apariencia en objetos científicos. Habría que precisar algo. La tradición de producción de conocimiento científico, no solo en las ciencias sociales, ha estado caracterizada por una clara e inflexible delimitación de los saberes, conformando campos disciplinares. Lo que si bien ayudó en su momento a entender los lugares de enunciación y la configuración de campos de saber, ha generado también fragmentaciones del saber y un muy evidente desperdicio científico. Volviendo con Bourdieu, él planteaba que los mecanismos cognitivos y de producción científica han permitido dar credibilidad a ideas fáciles, falsas, frágiles y dudosas, solo por estar escindida de otros campos de saber que permitirían complementar, disuadir o incluso refutar o anular esas ideas. De ahí que podamos plantear que la innovación en el pensamiento y en las formas de pensar el mismo pensamiento no responde ni depende de una condición particular del conocer o del conocimiento mismo, sino de las propiedades particulares de ciertos procesos de pensamiento y de la estructura que los sostiene. De ahí la invitación a asumir la apuesta por una indagación, una investigación inter y transdisciplinar en nuestro proceso investigativo. Pensar otros modos de pensar es pensar cómo traer a nuestro campo de indagación, no solo a nuestra disciplina, sino a la del objeto mismo que estamos investigando, el conocimiento producido por otros en otros lugares de la ciencia, en otras disciplinas, en otros campos de saber, y cómo trabajar con él. El reto está en abrir la mirada, en diversificar el movimiento de nuestra indagación, en mirar lo que otros han producido en y desde otros lugares y en otros campos de saber, y ponerlos a dialogar con aquellos saberes propios de nuestro campo cultural científico. Se trata entonces de hacerse cargo intencionada y científicamente del hecho de que la realidad no es unívoca, ni agota su especificidad en una sola de sus caras. La polisemia de lo social, su multidimensionalidad y multiplicidad, exigen del pensamiento un esfuerzo que esté a la altura de la complejidad y de la contradictoria, cambiante, persistente, opaca
e inconmensurable dinámica social. En este sentido, la investigación orientada a explicar un objeto en clave de complejidad implicaría necesariamente una búsqueda inter y transdisciplinar. Es una invitación a comprender a cabalidad los diversos acercamientos a esa realidad social y empírica. El reto, abrirnos a pensar las formas en que otros espacios y otras disciplinas piensan sus formas de pensar. El reto es pensarnos como constructores de objetos y conocimientos científicos desde otro modo de construir, pensar y mirar. De esto se desprende la convicción, mi propia convicción, de asumir una práctica reflexiva permanente, la afirmación de un pensamiento de segundo orden que permita pensar el pensamiento con el que pensamos, tener una actitud vigilante como analista social. 3. Pensar el pensamiento con el que pensamos, la reflexividad. Tanto Ibáñez como Bourdieu nos permiten entender que esa objetividad colocada como un requerimiento a priori para calificar el conocimiento como científico es siempre interpelada y cuestionada por la subjetividad del sujeto que mira, piensa e interpreta, sin que esto, dicen ellos, merme la calidad científica del conocimiento. Yo parto de la idea de que pensar es más que una actividad mental, que pensar es una práctica que nos vuelve humanos. Pensar es una práctica orientada a que el sujeto salga de sí mismo y del contexto más inmediato, e implica el establecimiento de relaciones entre datos, informaciones, conocimientos previos con esa información nueva que tenemos. Implica poner en operación el sistema complejo de conexiones neurocerebrales. Pero como toda práctica humana, es una práctica aprendida. Es resultado de vivir en sociedad, de los procesos de socialización y aprendizaje de los cuales todos los seres humanos nos enfrentamos al llegar a este mundo y a los cuales no podemos sustraernos como integrantes de grupos sociales particulares. Aprendemos a pensar de una forma, aprendemos a mirar ciertas cosas y a evitar mirar otras. Tomo de Fernanda Núñez algo para ejemplificar esto y que me permite comprender la forma en que se ha ido construyendo conocimiento sobre el cuerpo y sobre el género en el campo de la medicina. En su texto, Las debilidades de la carne, plantea que en los años 1800, época de un juicio establecido contra Bárbara Echegaray en la Nueva España, la cultura era la que definía el cuerpo. Ser hombre o ser mujer era tener un rasgo social y asumir un papel cultural. El género era entonces lo real, estaba explícitamente ligado a unas significaciones cósmicas, culturales, extracorporales, porque en realidad, para la concepción filosófica, médica y popular de ese entonces, había un solo sexo expresado en dos géneros. Desde la antigüedad, se pensó que las mujeres tenían las mismas partes genitales que los hombres, pero al interior del cuerpo. Galeno había demostrado que las mujeres eran en el fondo hombres, que por un defecto de calor vital, de perfección, habían quedado con los órganos dentro. La vagina era el pene al revés, los labios el prepucio, el útero era el escroto y los ovarios eran los testículos femeninos. 1800, el género era lo real, no el cuerpo. Como podemos constatar, aprendemos, asimilamos y naturalizamos no solo la práctica de pensar, sino la orientación del pensamiento, la dirección de la mirada. Aprendemos a pensar sobre algo de formas concretas y orientadas hasta cierto punto. Y así aprendemos también a evitar pensar y mirar ciertas cuestiones. Más todavía, aprendemos las razones por las cuales hay que evitar pensar en ellas. Y aprendemos a justificar nuestra falta de pensamiento y de mirada sobre ellas. La pregunta ahora es, ¿por qué entonces pensar en la posibilidad y la necesidad de pensar otra forma de pensar? ¿Por qué apostar y comprometerse con pensar la posibilidad de pensar otros modos posibles de pensar, entender, comprender, explicar la relación entre objetos, temas y realidades? Pienso que la respuesta a estas preguntas está en quienes nos comprometemos
en nuestro quehacer académicos con este mundo social, porque estamos convencidos de que otro mundo es posible y que nuestro quehacer académico, nuestras investigaciones en torno a objetos sociales relevantes y que nuestra producción de conocimiento sobre esos aspectos y escenarios del mundo social realmente contribuye de forma sustancial e importante en la construcción y en la reconstrucción de ese otro mundo posible, hoy desigual y violento. Pensar es quizá el primer escalón de la gran escalera de la investigación que nos proponemos escalar con nuestros proyectos. Pensar es la base de la construcción de ese conocimiento relevante que necesitamos ofrecer. Los investigadores pensamos que existen problemas que requieren nuestra atención y aún más pensamos que nuestra respuesta puede de alguna manera solucionarlos. Pensamos y así construimos problemas de investigación. Esos problemas en realidad son resultado de nuestras formas particulares de pensar, de interpretar los hechos sociales que podemos observar, cotejar, relacionar entre sí y valorar. Es decir, pensamos para preguntarnos cuestiones sobre la realidad social. Y al preguntarnos, es que ya debo acabar. Y al preguntarnos cuestiones concretas sobre esos recortes de la sociedad, perdón, de la realidad social, estamos poniendo ya la mirada en un lugar particular, lo que nos lleva a indagar, cuestionar, investigar aquellos aspectos que son de difícil acceso. Y para ello necesitamos lentes que nos permitan encontrar en esos espacios, en esos objetos, en esas fuentes y en esas realidades elementos claves para construir conocimiento nuevo. Y necesitamos movernos para mirar desde otros lugares y desde otras perspectivas. Pensar, investigar y estudiar, quiero pensarlas como actividades orientadas a cambiar el orden de las cosas, el status quo. Pensar para cambiar por la vía de la producción de nuevo conocimiento las condiciones de nuestro mundo y de nuestro contexto. Y toda imaginación y construcción de ese otro mundo requiere necesariamente romper con formas de pensar anquilosadas o comprometidas con formas hegemónicas de mantenimiento de un orden de las cosas que solo beneficia a unos pocos. Romper con esas formas de pensar es asumir un compromiso político, no solo académico, necesario para reproducir nuevo conocimiento sobre realidades sociales complejas. Habrá que romper no solo con el sentido común, sino romper incluso con los sentidos establecidos de los términos y conceptos con los que se nos ha enseñado a pensar. Pensar desde y con otros. Pensar para reconocer la compleja realidad social y así reorganizar el estado de las cosas. Hace ya más de 30 años, Clifford Geertz decía que algo estaba sucediéndole al modo en que pensamos sobre el modo en que pensamos. Lo que en ese tiempo Geertz observaba era que no se estaba haciendo un trazado diferente del mapa cultural, sino que estábamos siendo testigos de una alteración sin retorno de los principios mismos de la práctica de mapear, es decir, del mapeado mismo. Retomo un caso concreto muy vinculado a mi objeto de investigación de muchos años para ejemplificar estas últimas ideas. Agustín, nos estamos refiriendo a San Agustín, el padre del cristianismo, enseñaba allá por el año 397 que el semen emitido durante el coito es el agente mediante el cual el pecado original se transmite de una generación a la siguiente. Esta idea se extendió por el mundo medieval e hizo más daño que cualquier otra enseñanza para satanizar el pene. Desnaturalizó el semen, lo transformó de un agente biológico de vida en un instrumento teológico de condenación. Asir el pene era estrechar las manos con el diablo. Derramar la simiente propia dentro de una mujer era asegurar la perpetuación del estado degradado del hombre. El vínculo del hombre con su órgano definitorio era asociarse con el mal. Y ante eso, solo había dos modos de escapar: la castidad y la muerte.
Pero en los 2 siglos que transcurrieron entre el descubrimiento de los espermatozoides, por ahí de 1677, y la observación de la fertilización realizada más o menos en 1878, el semen fue sacado del reino de la teología e introducido en el de la biología. Ya no fue más el agente agustiniano de la muerte, sino el inocente instrumento de la reproducción. ¿Nuevos datos? Sí, nuevas ideas, nuevas informaciones. Gill sostenía que estos cambios que observábamos sobre nuestros modos de pensar eran cambios monumentales, pero no tanto de nuestra forma de entender el conocimiento, sino de nuestra forma de definir lo que realmente queremos conocer. Esto me inspira para afirmar que la crisis y el cambio de época que vivimos y los cambios en las realidades sociales nos impulsan y nos obligan a revisar no solo los objetos de nuestra mirada, es decir, de investigación, sino también la forma en que los miramos, los pensamos y los elegimos. Esta crisis sociocultural nos obliga a impulsar cambios en y en los modos en que pensamos, aunque esto tenga consecuencias desestabilizadoras para nuestro pensamiento. ¿Está haciendo ruido ¿qué hago? ¿Lo más lejos? ¿Sí? ¿Se oye como algo? Sí, ok. Realmente habría que reconocer que la práctica de investigación, así entendida, requiere de mayor atención y sobre todo requiere del convencimiento de que resulta mucho más importante para lograr los cambios que de los que hablamos, producir preguntas más que generar respuestas. Pensar otros modos de pensar y mirar significa cambiar la certeza de que el orden de las cosas en el mundo social es orden, es legítimo, es estable, es coherente, es necesario, más aún que es deseable. Pensar otros modos de pensar y mirar significa abrir la posibilidad de pensar en que las cosas pueden y quizá deban ser de otra manera en el mundo social. Cuando estamos frente al diseño y también en el desarrollo de nuestros proyectos de investigación, habría que abrir la posibilidad de pensar otro modo de pensar. Si nos cuestionamos, por ejemplo, la posibilidad de incorporar a nuestros marcos teóricos, conceptuales y metodológicos acercamientos propios de paradigmas muy distintos a los que trabajamos siempre y mejor, o pensar la posibilidad de incorporar información proveniente de fuentes diversas e incluso de fuentes contradictorias o de sujetos también identificados como informantes. Habrá que fundamentar, antes que solo asumir, cómo este conocimiento sobre una pequeña parte de la realidad social va a ofrecer realmente ese grano de arena para la comprensión de una realidad social más amplia. Si bien todo lo que pasa en el mundo social podría ser de nuestro interés, no todos los objetos de atención resultan pertinentes ni urgentes de atención. La realidad nos interpela. Antes de terminar, quiero compartir un poco más de lo que me ha fascinado durante mucho tiempo. La forma en que históricamente nos hemos acercado a explicar fenómenos, hechos, situaciones, epidemias, fenómenos naturales, enfrentamientos entre poblaciones, es decir, la forma en que históricamente hemos construido explicaciones o verdades sobre este mundo social. Me parece muy interesante seguir la pista de las explicaciones de los objetos y fenómenos, dado mi interés por desentrañar cómo los enclaves históricos sociales de los objetos nos abren y nos cierran puertas a la producción de conocimiento científico. Inicio el relato. En la segunda mitad del siglo XV, dos religiosos dominicos escribieron su libro Malleus Maleficarum, traducido al español como El martillo de las brujas. Un libro que detalla la forma en que el demonio y sus seguidores desparramaban el mal sobre la tierra y explica por qué las mujeres, con su debilidad natural y su intelecto inferior, son más propensas que los hombres a dejarse tentar por el demonio. Vale decir que este libro no fue aceptado por la Iglesia ni por la Inquisición, por considerarlo falto de ética y opuesto a la doctrina católica. De cualquier manera, el libro se distribuyó
y fue aceptado por muchos jueces civiles para perseguir y enjuiciar a supuestos brujos y brujas. En enero de 1692, dos pequeñas de 9 y 11 años comenzaron a comportarse de forma muy extraña. Gritaban frases incomprensibles. Corchete, aquí tenemos un posible fenómeno u objeto. Se escondían debajo de los muebles, se retorcían de dolor y fiebre y adoptaban posturas anormales. Decían sentir picaduras, pinchazos y ardor en el cuerpo. Corchete, aquí tenemos datos del fenómeno. El médico del pueblo examinó a las niñas y como no encontró ningún problema físico, proclamó que la enfermedad era de origen sobrenatural. Corchete, aquí tenemos el resultado de la relación de los datos que hace el investigador y una primera aproximación al conocimiento producido al explicar la posible causa. Días después de la aparición de estos dos casos, 8 adolescentes sufrieron ataques parecidos. Las niñas, Corchete, aquí tenemos más fuentes de información, revelaron que sus males provenían de algunos vecinos que practicaban la brujería. En casa de la familia de las dos primeras pequeñas que enfermaron, vivía una esclava india, quien, a decir de las pequeñas, les relataba casos de brujería y a veces estaban también otras dos mujeres en el grupo. Frente a estas declaraciones, la esclava india y las otras dos mujeres fueron arrestadas sospechosas por practicar brujería. ¿Qué originó esta caza y aniquilación de brujas? Probablemente una desafortunada combinación de circunstancias, entre ellas la presencia de esclavas indias, las pláticas sobre vudú y brujería que se ofrecían a las niñas. También hay varias aproximaciones explicativas, como que las niñas sentían culpa por haber participado en sesiones de adivinación, un asunto muy contrario a los principios religiosos imperantes en el pueblo, y habían ofrecido falso testimonio, lo que aumentó la histeria y el miedo colectivos. En el transcurso de los interrogatorios del juicio que llevó a la muerte a las acusadas, las niñas vomitaban y deliraban, tenían alucinaciones, sentían hormigueo y picazón debajo de la piel. Casi 300 años después, en 1976, la psicóloga estadounidense Caporael publicó un artículo científico en el que propone que en 1692, año en que las dos pequeñas se enfermaron, se había desatado una epidemia de ergotismo convulsivo en Salem. Sí, ya adivinaron que estamos hablando. Esos casos narrados son el caso de las brujas de Salem. Esta enfermedad, el ergotismo convulsivo, es una intoxicación producida por el consumo de pan contaminado con cornezuelo del centeno, un hongo que crece en las espigas de ese cereal y tiene forma de espolón de gallo. Total, las circunstancias históricas de Salem nos hablan de un cultivo fuerte de ese cereal en condiciones climatológicas de esos años muy adversas para el cultivo y el almacenamiento. Los síntomas mostrados por las niñas durante los interrogatorios son, según palabras de esta científica, síntomas típicos del ergotismo convulsivo. Preguntémonos entonces, con el autor de este relato, ¿qué pensaría una persona que cree en la existencia del diablo y en la brujería al ver que alguien se retuerce, adopta posiciones extrañas, tiembla, vomita y dice ver criaturas espectrales que nadie más ve? Atribuir el comportamiento de las niñas de Salem a prácticas de brujería y la posesión diabólica fue posiblemente la mejor explicación que se podía ofrecer en su momento. La hipótesis del ergotismo es posiblemente una de las mejores explicaciones que puede ofrecer un científico de nuestra época. 4 y final. Llego al final e intento cerrar con la puntualización de 4 claves que planteo para la urgente producción de conocimiento relevante y pertinente sobre el mundo social. Primera clave, atender de manera particular la elección y definición de nuestro objeto de investigación. Para ello considero que habremos de poner sobre la mesa de la producción del conocimiento aquellos objetos que han de ser atendidos para conseguir el imposible mundo social que debemos urgentemente reconstruir.
reconstruir. Ponerlo sobre la mesa para discutir críticamente cómo habremos de construir conocimiento sobre esas causas estructurales y sistémicas de la desigualdad imperante. Segunda clave, incorporar a nuestro perfil de investigadores de lo social una buena cantidad de movilización de la mirada. Cuando reconfiguramos la mirada y ponemos en movimiento un objeto, producimos una aceleración y una gradual desintegración de las anteriores configuraciones. Cambiar la mirada, cambiar los objetos, cambiar la forma de construirlos es paso inicial del proceso de reconfiguración del orden legitimado e imperante, pero no por ello deseable, del estado de las cosas y de la realidad misma. Tercera clave, construir conocimiento desde la deconstrucción teórica, conceptual y metodológica. Impulsar la instalación permanente de un pensamiento inter y transdisciplinario, tanto en la dimensión teórica, conceptual, como en la metodológica. No solo yuxtaponer, no solo juntar. No es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena construir, siendo creativos y críticos. Cuarta y última clave, hacernos cargo de nosotros mismos como productores de conocimiento. Insisto, me parece la clave de las claves, incorporar de manera vital la práctica de pensar el pensamiento con el que pensamos y nos pensamos. La reflexividad implica hacerse cargo del propio pensamiento y hacerse cargo de la reconfiguración de esas formas de pensar, de mirar y de producir datos con mayúscula. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones. Buenas tardes. Perdimos a dos en el camino, ¿eh? Doctora, pues muchas gracias por este magnífico ejercicio reflexivo, por compartirlo con nosotros. Esperamos, si no está publicado, podamos verlo próximamente, porque de verdad es que ha sido muy rico y además muy disfrutable, doctora. De verdad, muchas gracias. Yo en lo personal sí lo disfruté mucho, yo creo que también los colegas. Y en este momento pues abro los micrófonos. No sé si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, tanto los que nos acompañan aquí en el auditorio Tenamaxli como los que se encuentran conectados vía remota. A mí me llama mucho la atención, doctora. Felicidades. Me puso a trabajar el hámster mientras hablaba. Ahora sí que hay que despensar para repensarnos, ¿verdad? Así como dicen, hay que desaprender para aprender. Entonces aquí hay que despensar para repensar lo que pensamos. Estrictamente hablando, si le hacemos caso, digamos, a estos pensadores, ¿no? A Morán, a Bourdieu, a Goethe, es imposible no pensar, es imposible despensar. Pero lo que sí podemos es pensar el pensamiento. Es decir, la actividad humana de pensar es permanente, pero no el de pensar el pensamiento. Esa es la dificultad. Pero hay otra cosa que me llamó la atención cuando dice o cuando dejó entrever que las teorías no están cerradas, sino que están en constante evolución y cambio de acuerdo a lo que la realidad nos va mostrando. Y esto es muy interesante porque luego los alumnos llegan a los posgrados con la idea de teorías acabadas a las cuales hay que encajar la realidad, cuando creo que debería ser al revés, ¿no? Y es bien complicado hacerles notar eso, de que lo que dijo Bourdieu, lo que dijo Foucault, no es la neta del planeta y no es la realidad absoluta, sino que eso nos ayuda a explicar en la medida que el fenómeno que estamos observando encaja con esa teoría. Y esa teoría es maleable de acuerdo a nuestros propios intereses. Entonces creo que en ese sentido me quedo con esa parte de su presentación, y ojalá pues los chavos no se casen, no se claven con esa cuestión de las teorías, ¿no? Entonces, muchas gracias por su exposición. Por nada, yo la verdad es que comprendo perfectamente cuando uno está, no solamente en los procesos de formación doctoral, o sea, de posgrados, es que también cuando uno investiga, realmente uno busca un asidero teórico, un asidero conceptual que le permita a uno mirar de determinada manera, es decir, pensar de determinada manera, relacionar los datos de determinada manera.
y es muy incómodo y muy desestabilizador para el pensamiento, pero yo creo que es lo único que valdría la pena para realmente construir un conocimiento nuevo, es de repente cuestionar la propia teoría. Es decir, ¿qué le pasa a ese concepto? ¿Qué le pasa a esa teoría cuando yo lo utilizo para pensar esto otro? ¿No? Porque muchas veces es cierto, bueno, existe, seguro ustedes lo conocen, este dicho de si la realidad no se adapta a la teoría, pues peor para la realidad, ¿no? Es decir, como si de veras la teoría fuera tan inamovible. Y realmente no. Lo que yo traté de hacer era poner casos, ¿no? En donde finalmente la teoría y los conceptos lo que nos permiten es explicar algo. O sea, es un modo de explicar. Y lo vemos a través de la historia. Se explica con lo que hay en ese momento, ¿no? Nadie nos dice que una teoría que hoy nos ayuda a muchas cosas, el día de mañana no esté superada o no sea uno de ustedes en pleno proceso de investigación doctoral que logre transformar esa teoría, ¿no? Yo creo que eso es maravilloso, digamos, pero sí entiendo esta necesidad que tenemos todos de asideros, de trabajar con un poco de certezas. Eso es clave. Eso sí creo que tenemos que empezar por algún lado. Y además, bueno, me gusta hablar mucho. Permite, Paulina. ¿Cuánto tiempo le llevó llegar a esta reflexión que nos acaba de presentar? Porque luego también los estudiantes piensan que después de 1 o 2 semestres ya pueden llegar a este tipo de reflexiones. No les cae el 20, que es un proceso de largo aliento y a lo mejor es una reflexión de vida y de toda su carrera a lo que nos está mostrando en este momento, ¿no? No, en balde tengo aquí mis arruguitas. No, pues no sé cuánto tiempo, no lo sé, qué pena, pero bueno, mis alumnos a lo mejor en algún momento lo pueden decir, no sé. Yo creo que tuve la gran fortuna de formarme con gente que creía realmente en este proceso de estar permanentemente pensando el pensamiento con el que se piensa lo social, y quizá mis propios procesos de formación me fueron dando algunas herramientas, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo, pero seguramente será mucho menos de lo que les va a llevar a ellos, que son más jóvenes. Paulina. Ay, no, creo que por allá hay algo escrito, pero... Ay, no. Primero y si dice cosas bonitas, lo dice. Si no, no. Si es una pregunta difícil, no me lo vayas a hacer. Hola, María Marta, muchas gracias. Fue como muy refrescante, ¿no? Como, sí. Es que me quedé pensando mucho en que justamente este proceso de pensar cómo se piensa, o sea, tú lo sitúas mucho acá en la investigación, ¿no? Y que justo el proceso de reflexividad incluye, pues, a ti, ¿no? Incluye tu cuerpo, incluye tus emociones, incluye todos tus marcos de referencia. Y que yo me atrevería a decirte que te faltó decir que es un proceso muy doloroso, ¿no? Porque es muy confrontativo. Y que justamente enfrentarte a la investigación es confrontarte a ti y confrontar a la gente que te dice que no, o a la que te dice, no, es que así no se entiende, o es que por ahí no sé, o es que, y es como estar como en una disputa constante, ¿no? De tú decir como estudiante de, no, es que aquí están mis límites. Negociar también, a mí lo que más me cuesta es como entender que no se piensa igual, ¿no? O sea, yo ahora me he pensado mucho a mí misma como cómo es el mundo en el que yo nací y crecí, ¿no? Yo ya podía votar cuando nací, ¿no? Yo ya podía hacer muchas cosas cuando nací, ya era así el mundo. Y hay personas que no, y que justamente tienen este otro marco de no, es que esto costó trabajo y teóricamente, y se habla así, se habla así. O sea, que es una disputa constante, no nada más entre lo que aprendemos a pensar, sino porque es una cuestión relacional de estar poniendo en juego cómo pienso yo, pero cómo piensa la gente, ¿no? Entonces es un rebote constante y por eso creo que es doloroso, como todas las relaciones humanas, que pueden ser muy gozosas y muy dolorosas al mismo tiempo. Y quisiera como saber, bueno, más bien que si nos puedes compartir
esta parte, ¿no? De cómo integrar no solo el intelecto, que es, pues sí, el estar pensando y dándole vuelta y exponerte y reconfigurar, regresarte de todo este proceso de investigar, sino como en el cuerpo, en ti, ¿no? O sea, en tu proceso de pensar como cómo te interpela ya como más personalmente, o sea, en esta cuestión de integrarnos, ¿no? Como parte de lo que hacemos y de lo que investigamos. Bueno, gracias por la puntualización, ¿no? Y yo lo que intenté plantear es que precisamente la práctica de pensar, ¿no?, que es básica para producir conocimiento, es una práctica no solamente es humana, sino que nos hace humanos. Eso quiere decir que en la práctica del pensar estamos completos, estamos dentro, somos nosotros los que estamos permanentemente en juego. Y no es el pensamiento abstracto, no es la idea. Solamente cuando de pensar el pensamiento con el que pensamos significa pensarnos como los sujetos que producimos pensamiento, ¿no? Ahí implica este asunto, digamos, de, yo les decía, mover la mirada. Es decir, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Cuáles son mis referentes? Y luego eso llevarlo, por supuesto, digamos, a la mesa para poder no necesitamos estar de acuerdo con lo que piensan los otros, pero estamos obligados en todo proceso, por lo menos en términos de formación doctoral y después en la investigación, a comprender el pensamiento de ese otro. Y comprender el pensamiento de ese otro significa desentrañar la forma en que produjo el pensamiento. Y la única manera de hacerlo es precisamente reflexionar sobre la forma en que está pensando el mundo o la forma en que está pensando sobre eso, ¿no? Por ejemplo, la misma práctica de la entrevista, ¿no? O sea, generalmente usamos la entrevista porque nos ofrece muchísima información sobre los sujetos, ¿no? Y creemos que en la entrevista está todo. Y lo que resulta es que finalmente lo que se produce en la entrevista es el sentido que en ese momento le está dando el sujeto al pensamiento que está construyendo en ese momento. Hay otros datos, se nos puede estar diciendo que vivió, que hizo, que vino, que unos son datos que en minúscula, etcétera, y también está mostrando el proceso de construcción de un pensamiento. Y poquísimas veces, cuando regresamos a las entrevistas, desentrañamos el proceso. Generalmente nos quedamos con, me dijo que piensa esto, me dice que, no sé, fue abusada en tal momento, me dice que a ella le enseñaron el catecismo así, y nosotros creemos, por eso yo decía un poco irónicamente, en que creemos cuando afirmamos cosas, ¿no? De las personas viven su sexualidad, perdón que regresó el tema que yo trabajo, no, pues la gente vive su sexualidad porque pues la educaron en la religión católica y entonces, como ella dice, me daban clases de catecismo y todavía lo ponemos, ¿no? Como si fuera la evidencia de lo que estoy afirmando. Y dice, no, eso no es. Eso no. O sea, yo no puedo afirmar algo a partir de las palabras del otro sujeto. Tengo que desentrañar el proceso por el cual llegó a producir ese pensamiento y a expresarlo, porque pudo habernoslo hecho. O sea, ¿cuántas veces, creo, todos hemos tenido esa experiencia, esas entrevistas en las que uno sale y uno dice, qué mala entrevista? No me dio nada nuevo, no quiso contestar lo que yo quería que me contestara, se enojó, o sea, esas entrevistas que a los 15 minutos uno quiere salir corriendo de ahí, pero un poco por dignidad, pues paga otro café y ve a ver si se pueden mejorar las cosas, ¿verdad? Pero según nosotros, esa entrevista es malísima y no me va a servir. Y normalmente decimos, tengo que hacer más entrevistas porque esa no funcionó. ¿Y cuándo vamos a saber qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el pensamiento que se fue construyendo ahí de tal manera que ya no hubo posibilidades de construir nuevo pensamiento? Y juntos, que es peor todavía, más difícil. ¿Sí me explico la lógica? Entonces, el pensar el pensamiento con el que pensamos es pensarnos a nosotros mismos.
con nuestro cuerpo, nuestro género, etcétera, todas nuestras dimensiones de identidad subjetiva, por supuesto. Voz a una pregunta que nos hace el maestro Ignacio Torres, alumno del doctorado en Ciencias Sociales aquí en el colegio. Nada más que me permito leerlo de la pantalla que está detrás porque está más cerca. Ya no vemos muy bien. Nos dice el maestro Torres: buenas tardes, doctora. Muchas gracias por esta magnífica conferencia. En el Colegio de Jalisco realizamos desde hace 3 años unas jornadas que convocan estudiantes que trabajan investigaciones centradas en la diversidad sexual. Nuestra motivación fue crear un espacio porque estos puntos de partida y posicionamientos de mirada resultan aún hoy excepcionales, necesarios de justificar en el estudio serio, entre comillas, de las ciencias sociales. ¿Coincidiría con esto último, doctora? En que es necesario, en que todavía hoy necesitan justificar. Eso es, creo que por eso es la pregunta, ¿verdad? O sea, coincido en que la realidad, esta realidad social a propósito de la diversidad sexual, de las personas, o sea, la población, las condiciones, el acceso a los derechos, el respeto a sus derechos, etcétera, por supuesto, ¿no? Que es algo que no podemos quitar el dedo de la llaga. Y lo que yo creo que estamos comprometidos, los que nos interesa la investigación y nos formamos para eso, es precisamente aportar nuevos datos para hacer que esa realidad que hoy es de esa manera, pues yo podría decir desigual y pues no sé, opresora, ¿no? Cambie, pero por supuesto que sí, estaría perfectamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, más que perfectamente, completamente de acuerdo en que es una realidad en la que tenemos que seguir trabajando. Y sé de este trabajo de aquí en el Colegio de Jalisco porque he tenido la dicha, el honor de estar muy cerca de varios estudiantes de doctorado en el Colegio de Jalisco que tienen que ver con trabajos sobre diversidad sexual, muy valientes y súper interesantes. Pues diré el nombre, así que no le puedo agradecer. Ignacio Torres. Muchas gracias, Ignacio Torres. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien más quiera hacer uso de la voz. Si no es así, doctor. Bueno, antes de terminar, de que clausures, Michelle, oficialmente este coloquio, quiero pues dejar de manifiesto mi agradecimiento a los coordinadores de todos los doctorados que forman parte del consorcio, al doctor Robert Curley, que se disculpa, doctora, le mando saludos, que no alcanzó a llegar ahorita a la clausura, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales, a la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo, coordinadora del doctorado en Historia, al doctor Jorge Eufrasio Jaramillo, coordinador del doctorado en Estudios Sociales de ITESO, a la doctora Marta Vergara, coordinadora del doctorado en Educación de UDG, al doctor Héctor Medina, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de CIESAS, a la doctora Margarita Vázquez, coordinadora de investigación del Colegio Mexiquense, que fue la institución invitada en este primer coloquio, a nuestros conferencistas magistrales, a la doctora Coliñón, al doctor Jaime Olveda, que fue el conferencista de inauguración, obviamente a nuestras autoridades, al doctor Roberto Arias, a la maestra Ixchel, al maestro Joel Santos, por las facilidades para hacer esta reunión aquí en el Colegio de Jalisco, este primer intento de acercamiento, de intercambio de ideas, que creo que ha resultado muy exitoso, creo que superó las expectativas que teníamos, y por ahí ya la doctora Pilar y el doctor Jorge Eufrasio se van a estar disputando la sede del próximo año. Jorge decía que 2 años, no parece que no van a ser 2 años, sino que el año próximo se repetirá esta experiencia, porque me parece que algunos de los alumnos que no participaron, pues deben estar pensando que es un espacio plural y muy, muy interesante, pues para incorporarse a él el año próximo. La gratitud pues a todos los estudiantes que participaron, a los lectores de todos los cuerpos académicos, a los de núcleos académicos básicos de los doctorados. Creo que eso fue muy enriquecedor, conocer que se estaba trabajando en otras instituciones que aunque estamos en la misma ciudad, de pronto nos desconocemos, y además los enfoques con los que cada profesor de CIESAS, de ITESO, de UDG, de aquí del colegio, pues abordamos nuestros objetos de estudio, nuestros sujetos de estudio, y eso ha sido muy enriquecedor en esta jornada. Entonces,
Agradecer a los estudiantes de la maestría en estudios sociales que nos ayudaron en la moderación, a los auxiliares de investigación que los incorporamos también para que se vayan animando a los posgrados y no se queden aislados de esta vida, al área de comunicación que nos ayudó con todas las cuestiones de difusión y al área de servicios generales que nos ayudó con el acomodo, con el coffee break, a nuestros compañeros de sistemas que han tenido largas jornadas, Liz, allá, muchas gracias, a Adrián, a Julio, que nos ayudaron. Y bueno, lo que decía Sixiel ahorita de publicar esto de la doctora, yo tuve el atrevimiento, ya ves que soy como soy, de ofrecer en el consorcio el mandar a dictaminar las presentaciones de las ponencias presentadas, obviamente ya trabajadas, pulidas con las observaciones y los comentarios, la retroalimentación que se les dio, para tratar de sacar publicaciones digitales y quede huella de este primer coloquio del consorcio de doctorados. Entonces, pues ahí se engalanarían los tomos con las conferencias magistrales del doctor Olveda y de la doctora Collignon. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a todos por su asistencia, por su presencia. Y ahora sí, dejar en el uso de la voz a la maestra Ixchel, secretaria general del colegio, para la clausura oficial de esta reunión. Muchas gracias, doctor. Bueno, me sumo a los agradecimientos y a las felicitaciones. Por supuesto, felicitarte a ti por esta iniciativa y por traerla aquí a casa, al Colegio de Jalisco, que es casa de ustedes, todos ustedes. Una más, ¿Sí? Gracias a Janet. No, bueno. Porque siempre se me olvida y ya después le digo a Janet, recuérdame, pero no. Janet queda así como la voz de mi conciencia, que siempre está ahí, doctor, falta esto. Gracias, Janet, Sí, por todo. Sí. Janet es una pieza clave para el éxito de las iniciativas del doctor. Y bueno, pues nuevamente gracias a todos los participantes. Gracias por su confianza en este nuevo proyecto que seguramente tendrá continuidad y larga vida. Y bueno, pues siendo las 18:35 de este martes 21 de octubre, damos por clausuradas las jornadas del primer coloquio del Consorcio de Doctorados en Ciencias Sociales. Muchas gracias y felicidades. Gracias.